Policía y Fiscalía capturan a uno de los presuntos implicados en el asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de la CONAIE en Sucumbíos. El crimen respondería a un conflicto entre dos comunas en esa provincia, según el ministro del Interior. En la Asamblea critican la advertencia de la CONAIE de que estará vigilante para que se dé un juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. El actual Consejo de Participación dejaría en manos de los consejeros electos y que son de mayoría correísta la designación de autoridades pendientes, según se denuncia en el organismo. Desmantelan un centro de impresión clandestino en el que se fabricaba dinero falso en Guayaquil. En el sitio se elaboraban hasta $250.000 al mes. Recrudece la ofensiva rusa contra Kiev. Intensos bombardeos con drones se registraron en algunas ciudades ucranianas, dejando varios muertos y heridos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos a esta emisión de Televistazo. La Fiscalía inició una investigación por el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa, ocurrido este domingo en Sucumbíos. Hola, Gaby, ¿qué tal? Hola Pedro, amigos, bienvenidos, ¿cómo están? William Young nos informa que se ejecutaron varios allanamientos esta madrugada, que una persona fue detenida y según el Ministerio del Interior sería uno de los que participó en el crimen junto a otras 4 personas. El asesinato ocurrió a metros de su casa la tarde de este domingo, tras la muerte del dirigente indígena Eduardo Mendúa, representante de Relaciones Internacionales de la CONAIE. La Fiscalía en redes sociales anunció acciones realizadas. En coordinación con el pueblo Cofán y la policía, se realiza el levantamiento del cuerpo del dirigente indígena Eduardo Mendúa como parte de las diligencias legales dispuestas por presunto asesinato. Y que se ejecutaron 4 allanamientos la madrugada de este lunes en la comunidad Cofán Dureno, donde se registró el crimen. En rueda de prensa, el ministro del Interior, Juan Zapata, dio algunos detalles. Aquí se aprehendió a David QC por fines investigativos, quien fue reconocido por las víctimas como la persona que conducía la canoa después de haberse cometido el acto delictivo, es decir, participa dentro de este hecho violento. Esto es ratificado también por las 5 versiones dadas a la Fiscalía. Se logró incautar 4 escopetas calibre 22 y 16. Sin embargo, desde la CONAIE hay otra postura. Era uno de los rostros más visibles en resistencia por la defensa del territorio. Responsabilizamos directamente a la empresa de Petroecuador, al gobierno nacional, por la pérdida de nuestro compañero Eduardo Mendúa. Aunque el ministro Zapata lo descarta y mencionó que los datos y evidencias direccionan la investigación a comunidades cercanas en la misma zona. Efectivamente hay antecedentes, y lo que yo les decía a ustedes, entre 2 sectores, especialmente de estas comunidades de rivalidad anterior. Habría recibido amenazas de otros dirigentes de la zona por discrepancias internas. Esto obviamente se ratifica con 5 versiones dadas a la Fiscalía del Estado. La persona que está detenida no tiene ninguna relación, obviamente, con el gobierno, ni con Petroecuador, ni con nada parecido. Mientras que en la comuna Cofán Dureno, familiares y amigos de la víctima siguen consternados con este asesinato. Nuestro compañero Eduardo salió a la chacra de él a cortar unos chiros con la esposa y ahí lo sorprenden 2 personas encapuchadas y le disparan. Luego del informe de medicina legal y la autopsia se sabrán más datos de esta muerte violenta. El ministro de Energía, Fernando Santos, rechazó que se pretenda vincular a Petroecuador con el asesinato del dirigente de la CONAIE, Eduardo Mendúa. Según Santos, con Mendúa se estaba negociando una compensación económica para que la estatal petrolera realice operaciones en Dureno. De igual forma, el ministro indicó que la moratoria minera acordada en octubre se ha respetado en forma restricta. El titular del sector hidrocarburífero del país rechaza el asesinato de Eduardo Mendúa, de la misma manera que condena que se responsabilice a Petroecuador del crimen. Fernando Santos comentó que con el dirigente estaban en pleno proceso de negociación para el desarrollo de actividades petroleras. Estaba negociando con Petroecuador, que también a su parte de la comunidad
se le pague. Pero tenía las mejores relaciones con Petroecuador, cordiales, amistosas. Así es que es absolutamente irresponsable culparle a Petroecuador. No quiero atribuir a esta pelea en la comunidad. El caso tiene que investigar la policía, pero Petroecuador no tiene nada que ver en este caso. Y sobre los señalamientos de la CONAIE, que indica que no se ha cumplido con los compromisos que se acordaron en octubre del año pasado en materia petrolera y minera, el ministro sostiene que no es verdad lo que afirma Leonidas Issa. El compromiso fue no más concesiones. Y tenemos cerrado el catastro minero, no se ha otorgado ninguna nueva, ni se lo piensa hacer mientras no se dicte la ley de consulta previa. En otro tema, el ministro señaló que recibió la disposición presidencial de desarrollar en este primer semestre algunas licitaciones para fortalecer al sector petrolero. Que impulsemos el proyecto de mejoramiento de la refinería de Esmeraldas. Es una inversión de $2.000 millones, que se analice y se siga adelante con la licitación del campo Sacha. Dio cuenta también de cómo avanzan los trabajos para rehabilitar el transporte de crudo luego de la suspensión obligada por la caída de un puente en la Amazonía. Anoche me llamó la gerente encargada de Petroecuador y cree que el día de hoy estará reparado por lo menos el oleoducto estatal, el SOTE. El miércoles o jueves el poliducto y el ducto de OCP. Así es que quizás el fin de semana se puedan reiniciar las exportaciones. Santos agregó que en la segunda quincena de marzo llegará una delegación de Sinohidro con una propuesta para reparar y hacerse cargo de la central Coca-Cola Sinclair. Los posibles montos de la operación se los maneja con reserva todavía. Varios legisladores cuestionaron a la CONAIE por el pedido a la Asamblea sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso para una eventual destitución. Inclusive existe división en el bloque de Pachacutic, brazo político de la organización indígena. Paul Romero con el tema. Tras abandonar el proceso de diálogo con el gobierno y exigir la renuncia del presidente Guillermo Lasso, la CONAIE también pidió a la Asamblea que tramite el juicio político al mandatario, petición que fue rechazada por el oficialismo. La CONAIE puede decir lo que quiera. Causal alguna no existe para enjuiciar al presidente de la República. Y tampoco podemos recibir órdenes de ningún movimiento. Inclusive dentro del movimiento Pachacutic, brazo político de la CONAIE, existe cuestionamientos al pedido del Consejo Ampliado de esta organización que se reunió la semana pasada en Quito. La Asamblea es un ente autónomo, ¿no? Y en ese contexto suponemos que el informe va a salir en base a las pruebas que se han encontrado durante el proceso de investigación que se le encomendó a la Comisión Pluripartidista y no en base a la presión de ningún sector, por muy respetable que sea. Es a la Asamblea a quien toca examinar si eso procede o no. Los asambleístas señalan que un eventual juicio político al presidente dependerá de la contundencia del informe y las pruebas que presente la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro por presuntos vínculos del cuñado del mandatario con un entramado de corrupción en el sector público. Hasta el momento, como no se ha aprobado nada en la comisión, no existe esa posibilidad real. Piden al gobierno que rectifique para evitar movilizaciones y convulsión social. Votar presidentes es la solución. Yo pienso que primero debemos sentarnos en esta mesa de la unidad. La comisión ocasional que investiga al mandatario presentará esta semana el informe del caso Encuentro. El gobierno señala que ningún grupo social está por encima de la voluntad popular expresada en las urnas ni de las disposiciones constitucionales. Así respondieron a las resoluciones adoptadas por la CONAIE en su reunión del viernes. Además, desde Carondelet se afirma que la invitación al diálogo está abierta para trabajar contra las amenazas que enfrentan los ciudadanos y la democracia. En el gobierno rechazan que la CONAIE exija la renuncia del presidente de la República, que amenacen con una paralización si es que llegara a aplicarse la Constitución. Porque un grupo social tiene toda la legitimidad para hacer exigencias, pero no
para ponerse por encima de un país que votó por el presidente Guillermo Lasso para un gobierno de 4 años, de los cuales estamos recién por cumplir 2. Faltan 2 y un poco más. Esa es la decisión democrática que se debe respetar. Luego, tampoco pueden inventarse nuevos artículos de la Constitución ni limitar la aplicación de otros. Si bien es cierto, la muerte cruzada es una herramienta que en este momento como gobierno no está en planes. Lo que nos interesa es poder resolver los problemas de los ecuatorianos en virtud del mandato que fue entregado al presidente Lasso. Si es que acaso en un momento es considerada una herramienta constitucional y legal, y ningún grupo social, por representativo que sea, por voz fuerte que quiera tener, puede limitar la aplicación de un artículo de la Constitución que, dicho sea de paso, fue aprobado en la Constitución de Montecristi. Y amplió el anuncio presidencial de que se actuará con mano firme en caso de que se presenten acciones violentas en el país. Como mandatario en este país, tiene la responsabilidad de hacer respetar la ley, de hacer respetar la estabilidad del Estado, de hacer respetar el orden que es necesario para el bienestar de todos los ecuatorianos. Sobre el supuesto incumplimiento de los 218 acuerdos alcanzados en octubre del año pasado con la CONAIE, el viceministro señala que el 93% está cumplido o en fase de desarrollo. Algunas requieren de ley, otras requieren de acciones coordinadas. Por lo tanto, es falso que el gobierno nacional no ha cumplido con los acuerdos. Y que pese a todo, ellos mantienen la mano extendida y que la invitación al diálogo no caduca. La imposición por la fuerza, jamás podrá ganarle a la razón, y que el intento de este tipo de amenazas, de hasta chantajes, no puede ser una herramienta para reemplazar al diálogo. Y desde ahí esa es nuestra postura. Seguiremos conversando, seguiremos dialogando. En todo caso, destaca que no se haya convocado a una paralización y señala que desde el régimen siguen trabajando para confrontar a ese enemigo común que es la inseguridad y el narcotráfico. Entienden que es eso lo que debería convocar a todos. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, exhorta a los poderes del Estado a conformar una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen. El magistrado envió una carta para que el presidente de la República, autoridades de gobierno, de la Asamblea, Judicatura, Fiscalía y Defensoría Pública construyan agendas conjuntas para enfrentar los altos niveles de inseguridad que viven los ecuatorianos. Iván Saquicela indica que es necesario aglutinar esfuerzos para reforzar la seguridad ciudadana, así como combatir, prevenir y sancionar todas las formas de delincuencia, como el crimen organizado y la corrupción. Un consejero de Participación Ciudadana advirtió de un posible bloqueo para designar al Contralor General del Estado, Defensor Público y 2 vocales del Consejo Nacional Electoral. El Pleno del organismo conoció el estado de los concursos y no ha emitido una resolución que los destrabe. Fabiola Santana recogió las reacciones. El Consejo de Participación Ciudadana inició la semana con una nueva sesión, que tampoco incluyó aprobar la resolución que destrabaría los concursos para designar autoridades, entre ellos al Contralor General. En la sesión se pidió un informe jurídico sobre la sentencia de la Corte de Santo Domingo, que anuló la reintegración de los anteriores vocales, informe que podría incidir sobre el estado de los concursos. Serían a lo mejor de acuerdo a las fechas que si se decidió hacer tal cosa se retrotrae, como usted dice, o no, pero estamos revisando. Por las declaraciones, un sector del organismo empieza a advertir que habría bloqueos para designar autoridades por parte de una nueva mayoría en el Pleno. Olindo Nastacuaz y Graciela Mora, está el voto de la presidenta, que tienen una ligazón entre los tres, y hay un voto dirimente, entre comillas, del señor Teditama, que a veces dice que sí y a veces dice que no. Así dice. El último en mención es el vicepresidente del organismo y hace 10 días se negó a aprobar la resolución que proponía destrabar los concursos. Él es consciente de los tiempos. Si alcanzamos, lo hacemos nosotros, por supuesto que sí, pero si no, el próximo consejo tendrá que hacer. El próximo consejo se posesionará en 2 meses y medio y es de mayoría correísta y aliados, por lo que el posible bloqueo beneficiaría a ese sector, según Figueroa. El correísmo lo que quiere es la Contraloría para evitar todos los problemas que tienen en este momento. Bueno, pues quien quiera que lo haga, eso es problema del que viene. Figueroa recordó que para destrabar el concurso del CNE, por ejemplo, el Pleno tiene que aprobar la convocatoria. Lo demás serían pretextos. Me vienen a decir que para esto necesitan un taller. Esto no necesita un taller.
Esto necesita una resolución del Pleno y nada más. No hay tal bloqueo, hay la decisión firme de hacerlo correctamente. Según la presidenta del organismo, esta semana se incluiría tratar la resolución. La anterior también había ofrecido celeridad. En lo más destacado del ámbito internacional, nuevos ataques rusos en Ucrania dejan muertos y heridos. Desde el fin de semana, las tropas de ambos países se han enfrentado en ciudades del este, mientras en los alrededores de Kiev se registraron ataques con drones. Los combates se intensificaron también esta mañana. El primer aniversario desde el inicio de la invasión rusa ha desatado una nueva ola de ataques. Intensos bombardeos en las regiones orientales de Lugansk y Donetsk en el fin de semana dieron paso luego a una agresión con drones contra Kiev y una serie de localidades alrededor de la capital al otro lado del país. El mando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania informó que esta madrugada destruyeron 11 de los 14 drones bomba de fabricación iraní con los que Rusia ha atacado desde el norte. Hay 2 muertos y docenas de heridos, tanto entre civiles como entre militares. Este es el poblado de Vuhledar. Entre sus ruinas, unos cuantos sobrevivientes que siguen ahí, carentes de toda ayuda. Mientras que en Bakhmut, centro de los combates más recientes por el control de la región, los soldados heridos llegan uno tras otro a este hospital que con el paso de los días solo ha visto cómo la actividad se incrementa. La propuesta de paz hecha por China y que pasa por un alto al fuego y cese de hostilidades no será posible ahora, ha dicho el vocero del presidente ruso Vladimir Putin. Lo ha calificado como un proceso largo y difícil, que aún no hay las condiciones para un arreglo pacífico y que Rusia avanza con su operación militar. Al tiempo que acusa a los países de la OTAN de querer destruir a Rusia con el permanente abastecimiento a Ucrania de equipos militares y de recursos económicos, en una guerra que amenaza con extenderse, si bien el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha insistido en que este será el año de su victoria. Primera pausa en Televistazo. Más adelante, representantes de la Unión Europea están en el Ecuador y propondrán estrategias de lucha contra el tráfico de drogas hacia ese continente. Ecuador y el Reino de Bélgica firmaron un acuerdo de cooperación para reducir el tráfico de drogas a ese país. La Unión Europea también se compromete con nuestro país para implementar mecanismos de cooperación contra el crimen organizado. Francisco Garcés nos tiene más información del tema. A Europa le preocupa el incremento de las cargas de droga que llegan a ese continente provenientes del Ecuador. Por eso, una delegación europea encabezada por la comisionada Ylva Johansson y la ministra del Interior de Bélgica, Annelies Verlinden, visitan el país para sellar mecanismos de cooperación en la lucha antidrogas y contra el crimen organizado. Uno de esos mecanismos es el acuerdo con Bélgica en materia de lucha antinarcóticos. He ahí la importancia de firmar este memorando de entendimiento que corresponde a intercambio de información, tecnología, capacitación, trazabilidades, pero sobre todo esta comunicación que tiene que existir entre la policía de Bélgica, las policías de la Unión Europea y la policía ecuatoriana, y quizás el pedido de que tengamos un oficial de policía de enlace con Europa. La intención es reducir el flujo de drogas a Europa que llegan al puerto de Amberes en Bélgica por vía marítima. 36 de los 121 incautaciones en el puerto de Amberes en el 2022 eran cargas provenientes del Ecuador. Eso representa cerca de un tercio. Las cargas contenían más de 56 toneladas de cocaína, que es más de la mitad del total de droga incautada en este puerto de Bélgica. Muestra del incremento de ese flujo es la última de las capturas realizadas en Guayas y El Oro durante este fin de semana. Se bloqueó un contenedor que transportaba banano de exportación, el mismo que tenía como destino Bélgica. Más de 8 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Por eso a la Unión Europea le interesa conocer cómo en el Ecuador se está abordando el problema para establecer nuevos mecanismos de cooperación. Mañana iré al puerto de Guayaquil a visitar y ver qué más se puede hacer y cooperar entre puertos, además de observar cómo las fuerzas del orden y las agencias de control de la droga trabajan en conjunto para prevenir el paso de sustancias ilícitas. Además, la Unión Europea establecerá nuevas líneas de apoyo con el Ecuador que tendrán como eje la lucha contra el crimen organizado.
La policía detectó un sitio en el que imprimían billetes falsos de $100. Según la autoridad, el dinero falsificado iba a ser enviado a otros países. Merlin Ochoa nos explica cómo operaba esta red delictiva que procesaba hasta $200.000 al mes. Al momento del operativo, esta máquina estaba imprimiendo de forma ilegal decenas de billetes de $100. Ahí los agentes de la Unidad Nacional de Inteligencia Transnacional decomisaron $20.000 adulterados. El jefe nacional de investigaciones dice que esta red tenía la capacidad para imprimir hasta $250.000 al mes. Estamos verificando la posibilidad de que haya sido exportado hacia otros países. La operación ilegal funcionaba dentro de un local de impresión de documentos que estaba ubicado en el centro de Guayaquil. Según las investigaciones, los delincuentes usaban billetes reales de $1, pasaban ese papel moneda por un proceso de decoloración para luego, con máquinas sofisticadas, imprimir la numeración de $100. Pero también usaban pesos venezolanos verdaderos. Es un papel moneda que no tiene un valor muy fuerte en el mercado y por lo tanto lo que les interesa a estos falsificadores es el soporte. Cambio, señorita. Muchas gracias. Justamente las principales víctimas de los delincuentes son los dueños de pequeños negocios. Pero ¿cómo ustedes pueden reconocer que estos billetes no son falsos? Un perito de criminalística de la policía lo explica. Por ejemplo, la tinta OBI. ¿Y la tinta OBI es donde está el número del billete? Solo donde está el número del billete, el número en la parte inferior derecha, ahí vamos a tener el número de la denominación, y esa tiene que cambiar de color dependiendo del ángulo que yo vea el papel moneda. La segunda forma de reconocer es en este caso la tinta offset, que sería la tinta de alto relieve. En las solapas de todos los próceres raspamos y nos va a sonar, va a tener un alto relieve. En el allanamiento más reciente, una persona fue detenida, pero la policía asegura que el año pasado se registraron decenas de casos. 128 personas detenidas, 58 por falsificación, 53 por tráfico de moneda. Las redes en Ecuador no solo han intentado falsificar billetes, también monedas. Y Guayas vivió nuevamente un fin de semana violento que cobró la vida de al menos 13 personas entre el sábado y el domingo en Guayaquil y Durán. En el sur de la urbe, sujetos armados asesinaron a un hombre mientras trabajaba en una vulcanizadora en el sector del Cristo del Consuelo. Tenemos un resumen. Lo asesinaron en plena vía pública la tarde de ese sábado. En medio de la calle quedó el cuerpo de un hombre que trabajaba en una vulcanizadora del sector Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil. Al sitio llegaron sujetos armados y le dispararon varias veces. No dicen nada de amenazas, dicen que era un señor tranquilo, que no tenía ni ajustes de cuenta ni nada, o sea que al parecer estaba haciendo su trabajo. La policía inició las investigaciones para esclarecer el crimen. Policía Nacional llegó a los 2 minutos del hecho y efectivamente nosotros estamos, como les digo, levantando ya los indicios pertinentes para lograr con la captura de estos malos ciudadanos. No fue el único hecho violento durante el fin de semana en Guayaquil. También en la Ciudadela Florida Norte, sujetos armados dispararon mientras varias personas comían en un restaurante la tarde del domingo. Y a lo que le tomé el pedido me entré a sacarle la limonada y llegaron 2 tipos en una moto y hicieron los disparos. Los uniformados acudieron al lugar, cercaron el área y confirmaron que 4 mujeres resultaron heridas de bala. Aparentemente 2 personas se encuentran en estado crítico. Los agentes investigan si el ataque armado fue dirigido contra las víctimas o si se trató de una confusión. También indagan otro crimen registrado anoche en las calles 17 y García Goyena, donde sujetos a bordo de un auto dispararon contra un hombre que transitaba por el lugar. Solo entre la tarde del sábado y el domingo hubo en total 13 muertes violentas, con lo cual la cifra en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, supera los 320 casos. Ahora les contamos que la violencia se extendió también en la provincia de Esmeraldas. Sujetos colocaron un artefacto explosivo contra una unidad policial en Tonsupa. El caso es investigado por los agentes como una represalia por un cruce de balas entre uniformados y delincuentes que dejó un fallecido. Elena Velasco nos amplía.
Fue la madrugada de este lunes cuando sujetos colocaron un artefacto explosivo fuera de una unidad de policía comunitaria en la parroquia Tonsupa del cantón Atacames. El hecho causó conmoción en esta zona de la provincia de Esmeraldas. Este objeto ocasionó daños, gracias a Dios no daños personales a los miembros policiales, pero sí daños a la estructura, no ruptura de vidrios. Según la policía, el ataque correspondería a una represalia porque el domingo agentes se enfrentaron a tiros contra dos delincuentes que estaban asaltando en la zona y uno de ellos murió abatido. Estos ciudadanos delincuentes que se encontraban asaltando a los ciudadanos proceden a realizar disparos en contra de la humanidad del miembro policial. Aplicando la legítima defensa procede a repeler la amenaza latente que se encontraba en ese momento. En la ciudad de Esmeraldas, el domingo también se registró otro atentado explosivo. A pocos metros del Parque de las Palmas, en el norte de la ciudad, sujetos lanzaron el artefacto contra una vivienda. Por versiones de los moradores, es una motocicleta que permanece acá alrededor de un minuto y tira un artefacto explosivo y producto de eso tenemos la destrucción del segundo piso de este domicilio. En el momento del hecho, el inmueble estaba vacío, por lo que no hubo heridos. Las autoridades presumen que el incidente estaría relacionado con una amenaza extorsiva. Y horas antes, dos sujetos en una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra una vivienda ubicada en las calles Quito y Novena, centro de Esmeraldas. Ante estos casos que mantienen en alerta a la población, el gobernador Frickson Erazo indicó que esta problemática deberá ser combatida de forma articulada con otros organismos. El tema de la inseguridad no solamente lo vamos a atender desde la represión, tenemos que ver qué pasa con las familias ecuatorianas, con las familias esmeraldeñas, los que crecen en hogares disfuncionales. ¿Dónde está la intervención del Estado? Y cuando digo el Estado no me refiero solamente al gobierno central, me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados, a las juntas parroquiales, porque esto no podemos estar toda la vida bala contra bala. La tarde de este lunes se espera que el Comité de Seguridad Provincial se reúna en el Cantón San Lorenzo para definir estrategias. Seguimos con más noticias. Les contamos ahora que en medio de una tormenta, un rayo cayó sobre la escultura del delfín ubicada en una playa de la comuna Data de Pozorja, en General Villamil, Playas. La estructura quedó destruida. Esta es una de las zonas afectadas en ese cantón del Guayas debido a las fuertes lluvias que azotaron el fin de semana e inundaron varios sectores. Por ejemplo, en Engabao, el río se desbordó y provocó el colapso parcial de un puente. El temporal deja al menos 150 damnificados hasta el momento en ese cantón de la provincia del Guayas. En Quito está operando una banda dedicada a drogar a sus víctimas y sustraer sus pertenencias y dinero. Carlos Luis Carrillo nos cuenta sobre esta organización delictiva integrada por mujeres y hombres. Se llama Franklin y fue víctima de la delincuencia que opera en Quito. Él cuenta que en su hora de almuerzo en un restaurante fue abordado por dos mujeres que se acercaron y lo drogaron con escopolamina. Las mujeres hicieron que él las lleve a su departamento. Ahí dos sospechosos más se integraron. Los hechos quedaron registrados en videos y embarcan lo sustraído en un vehículo que ahora es rastreado por la policía. El perjuicio, según el afectado, asciende a más de $15.000. Se fueron llevando 3 computadoras. Una de estas computadoras tiene información muy importante de la parte de la ciencia forense, donde yo trabajo. Se fueron llevando un dron, prácticamente que utilizamos para nuestro trabajo igual. Se llevaron electrodomésticos, entre los cuales fueron PlayStation, cámaras de acción. El caso está bajo investigación y se han recogido varias evidencias. Las pruebas y los videos de seguridad servirán para identificar y ubicar a quienes integran esta banda. 2 chicos con 2 chicas diferentes, pero en las variables los dos hombres son los mismos. Se cree que esta banda busca a víctimas en escenarios cotidianos para sorprenderlos. La escopolamina no es un chiste. Hay personas que no se levantan de esto jamás. Hay personas que quedan con secuelas, hay personas que quedan mal de por vida. Las autoridades además avanzan en las diligencias para dar con el paradero de los miembros de esta banda que acecha la capital.